Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay presentará los principales resultados de la encuesta de expectativas de variables económicas correspondiente al mes de mayo del 2020. A cargo de la exposición estará Bernardo Rojas, director del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Como siempre, podrán realizar preguntas durante la exposición, las cuales serán leídas y respondidas al final de esta presentación. Dicho esto, Bernardo, por favor, si podías iniciar la presentación. Muy buenos días. No sé si están pudiendo ver la presentación. Antes que nada. Aguardamos puedas compartir pantalla, Bernardo. ¿Ahí se ve? Sí, gracias. Modo presentación, Okay. Bernardo. Sí, está en modo presentación. Muy buenos días entonces. Disculpen por el inconveniente técnico. Como siempre, vamos a hacer nuestra presentación de la encuesta de expectativa de variables económicas, como mencionó Miguel, correspondiente al mes de mayo. Recordemos que esta presentación siempre está sobre la base de inflación, tipo de cambio, Producto Interno Bruto, tasa de política monetaria, y normalmente las preguntas o las encuestas se realizan a bancos, financieras, calificadoras de riesgos, casas de bolsas, empresas consultoras, analistas independientes, organizaciones económicas y universidades. En esta oportunidad, del total de personas encuestadas, 100% respondieron las preguntas, y acá tenemos los primeros resultados de la encuesta. En el caso de la inflación, vemos que la inflación se corrigió a la baja para el cierre del presente mes del 0,2% que se había registrado en el mes de abril, bajó al 0,1%. Para el siguiente mes también los agentes económicos recortaron sus proyecciones del 0,3% que habían mencionado en el mes de abril al 0,1% en el mes de mayo. Para el año 2020 también recortaron sus proyecciones o sus estimaciones de inflación para el cierre del 3,5% que habían presentado en el mes anterior al 2,7%. Para el año 2021 ajustaron del 4% al 3,5%. Para los próximos 12 meses también ajustaron a la baja del 4% al 3,5%, y en el caso del horizonte de política monetaria mantienen en 4%. Con respecto al tipo de cambio nominal, los agentes económicos revisaron al alza sus perspectivas del cierre del tipo de cambio con respecto al dólar en este caso. Para el cierre del mes ajustaron de 6.475 guaraníes por dólar al mes de abril a 6.500 guaraníes por dólar. En el caso del siguiente mes, del 6.440 pasan a 6.500 guaraníes por dólar. Para el año 2020 de 6.545 pasaron a 6.535 en el mes de mayo, y para el año 2021 mantienen en 6.600 guaraníes. En el caso de las variables, en este caso del PIB, el Producto Interno Bruto, los agentes económicos revisaron a la baja sus perspectivas para este año, para el cierre de este año. Bajaron del 1,5% que habían previsto en abril de este año a menos 1,8%, ajustaron a la baja en 3,3%. Para el año 2021 mantienen en 3,5%, igual a lo que habían mencionado en abril del año, en abril de este año. En cuanto a la tasa de política monetaria, ajustaron a la baja 2,25% que está al mes de abril. Para todos los periodos, en este caso para el cierre del mes, para el siguiente mes, para el año 2020 y 2021, ajustaron al 1,25%, acorde con lo que actualmente está la tasa de política monetaria del Banco Central del Paraguay. En cuanto a las expectativas para el cierre del presente año, vemos cómo los agentes vienen bajando conforme van evolucionando los meses del año. Empezaron con una tasa del 4% al inicio del año en enero, y ahora cierran en 2,7% como habíamos mencionado, un poco en línea también con los datos observados que se había presentado recientemente al mes de abril sobre la inflación.
En cuanto a la expectativa de inflación mensual, vemos que los agentes en los últimos meses había sobrepronosticado levemente con respecto a la inflación observada. Y lo mismo podemos ver en el caso de la expectativa de inflación mensual anualizada. En este caso, la línea verde que ustedes pueden ver en la presentación corresponden a la expectativa para el mes, para el promedio de la expectativa de los últimos 12 meses anualizado para suavizar los datos. Y también en la línea azul vemos la inflación observada interanual. En el caso del horizonte de política monetaria vemos que esta se mantiene en 4%. En cuanto a la diferencia entre la inflación esperada y la inflación observada, vemos que los agentes vienen sobreestimando, al menos en los últimos meses, la inflación con respecto a los datos observados. Lo mismo en el caso del tipo de cambio esperado con respecto al tipo de cambio observado, también vemos que los agentes sobrepronostican el tipo de cambio para el cierre de cada periodo. En este gráfico vemos también cómo cerró la expectativa del mes con respecto al tipo de cambio efectivo. Vemos que en el caso del mes de abril, que el tipo de cambio efectivo fue inferior a la expectativa del mes, como ya mencionamos anteriormente. Y en el gráfico inferior vemos cómo cambió la expectativa de crecimiento con respecto al PIB, en línea un poco con la última presentación que había, con el ajuste que había realizado el Banco Central del PIB para el cierre del año 2020. En cuanto a la dispersión de la inflación, vemos una mayor dispersión de la inflación, especialmente en los últimos 2 meses, como se puede ver en el gráfico superior. Y lo mismo en el caso del tipo de cambio mensual, vemos que la dispersión aumentaron al menos en los últimos 4 o 5 meses con respecto a lo que se había observado al cierre del año pasado. En estos gráficos que vemos acá, hacemos la presentación utilizando un gráfico intercuartil. En este caso, excluimos los datos superior a desvío por encima del 75% y por debajo del 25%. La línea sombreada refleja ese comportamiento y la línea con puntos es la que refleja la mediana de la observación. Vemos que en el caso de inflación mensual no se observan sesgo importante con respecto a la inflación. En cuanto a la inflación anual, sí hay un sesgo a la baja, como se puede apreciar en el gráfico de la derecha. En el caso del horizonte de política monetaria también el sesgo es a la baja, por debajo del 4% que se está observando, que se puede ver en el área resaltada en este caso en el gráfico. Y en el caso del Producto Interno Bruto también tenemos un sesgo, o sea, se distribuye entre menos 3% y el menos 1,8%, que es los datos que la mediana del pronóstico del crecimiento del producto en este caso. Con respecto al tipo de cambio mensual, las observaciones, en este caso los pronósticos, se ajustan o se ubican por encima de la mediana, por eso no tenemos área sombreada. Lo mismo en el caso de la tasa de política monetaria mensual, que también coinciden todos los agentes, en este caso a 1,25%, en el caso de tipo de cambio nominal anual, también la dispersión es, la mediana se ubica en el centro de la dispersión, y en el caso de la tasa de política monetaria anual, tampoco se ve una dispersión en los datos. Para concluir, para el mes en curso, la mediana de la expectativa de inflación mensual es de 0,1%, inferior tanto a la registrada en el mismo mes del año pasado, 0,3%, como a la del mes anterior, 0,2%. Para el mes de junio de 2020, los agentes esperan una inflación mensual de 0,1%. Los agentes esperan que la inflación cierre en el año 2020 en 2,7% y en 3,5% el año 2021. Para los próximos 12 meses y para el horizonte de política monetaria, que va entre 18 a 24 meses, se estima una inflación del 3,5 y 4% respectivamente. Con referencia a la evolución del tipo de cambio del guaraní frente al dólar, la expectativa de los agentes para el mes de mayo es de guaraníes 6.500 por dólar. Para el mes de junio se espera que el tipo de cambio también se ubique en guaraníes 6.500 por dólar.
Para fin del año 2020, los agentes económicos esperan que el tipo de cambio se ubique en 6.575 guaraníes por dólar y para fines del año 2021 en 6.600 guaraníes por dólar. En lo que respecta a la mediana de la expectativa de crecimiento económico, los encuestados esperan una contracción del PIB en 1,8% para el 2020 y un crecimiento de la economía al 3,5% para el 2021. Respecto a la tasa de interés de política monetaria, en promedio los agentes económicos esperan que la misma se mantenga en 1,25% para los periodos mensuales de mayo y junio del 2020 y para el lapso anual de 2020 y 2021 respectivamente. Muchas gracias y abrimos la presentación para las consultas que tengan.